En la primavera de 1979, España atravesaba uno de los períodos más complejos de su historia reciente. El proceso de transición política, iniciado tras la muerte del dictador Francisco Franco en noviembre de 1975, había avanzado con una velocidad que resultaba sorprendente para muchos observadores, tanto nacionales como internacionales, y el país había celebrado ya 2 convocatorias electorales generales, en junio de 1977 y en marzo de 1979, que habían consolidado el marco institucional democrático, aunque sin resolver todavía muchas de las tensiones que acompañaban a la transformación del sistema político. O el año 1979 era particularmente intenso en términos de cambios institucionales y de incertidumbres sobre el rumbo definitivo de la transición. El gobierno de Adolfo Suárez, que había obtenido en las elecciones de marzo una segunda victoria electoral, aunque con mayoría menos holgada que la anterior, enfrentaba desafíos de considerable magnitud en todos los frentes, desde el terrorismo de ETA y otros grupos armados hasta las tensiones derivadas del proceso de construcción del Estado autonómico, pasando por las dificultades económicas generadas por la crisis del petróleo y por las reconversiones industriales que el nuevo contexto económico internacional imponía. En las zonas rurales del interior peninsular, estas transformaciones políticas se percibían de manera diferente a cómo se vivían en las ciudades y en los centros de decisión política. Los pueblos y las comarcas de la España profunda habían comenzado a incorporar las nuevas libertades democráticas en sus dinámicas cotidianas, con elecciones municipales que se celebrarían por primera vez en abril de ese mismo año y que modificarían de manera significativa las estructuras de poder local que habían permanecido inalteradas durante décadas. Pero bajo la superficie de estos cambios institucionales, las estructuras sociales más profundas, las jerarquías familiares, las relaciones de propiedad, los conflictos por la tierra y por los recursos, las lealtades y las rivalidades transmitidas de generación en generación, continuaban operando con la lógica propia de sociedades que evolucionan con una lentitud que los cambios políticos formales no pueden modificar de manera inmediata. La provincia de Guadalajara presentaba en aquel año las características propias de una región castellana profundamente afectada por el proceso de despoblación que había caracterizado las décadas anteriores. Con excepción del corredor del Henares, donde la proximidad a Madrid había impulsado un desarrollo industrial y residencial considerable, el resto de la provincia mantenía una economía agraria en declive, con municipios que perdían población de manera continua y con comunidades que intentaban mantener su cohesión social ante la reducción progresiva del número de sus habitantes. Las familias extensas constituían en este contexto el principal mecanismo de cohesión social y económica, con vínculos de parentesco que se extendían a lo largo de varias generaciones y que determinaban las alianzas, las lealtades y los conflictos que estructuraban la vida comunitaria. Estas familias funcionaban como unidades de gestión de recursos compartidos, con tierras, con ganado, con maquinaria agrícola y con otros activos que se utilizaban de manera colectiva, aunque con títulos de propiedad individuales, cuya interpretación generaba frecuentemente discrepancias. El municipio de Brihuega, situado en la comarca de la Alcarria al norte de la provincia, era una localidad de tamaño mediano que funcionaba como centro de servicios para una amplia zona rural de su entorno.
con una población de algo más de 3.000 habitantes en el núcleo principal, más los residentes en las aldeas menores del término municipal, Brihuega disponía de los servicios administrativos, judiciales y sanitarios que correspondían a su rango, incluyendo un juzgado de primera instancia y un puesto de la Guardia Civil de cierta entidad. La economía local combinaba la agricultura con un sector de servicios que atendía a la población de la comarca, y la vida social se articulaba alrededor de las instituciones tradicionales, la iglesia, el ayuntamiento, los bares y los espacios de encuentro informal que constituían el tejido de la vida comunitaria en aquellos entornos. Entre las familias con mayor arraigo en la comarca de Brihuega se encontraba el clan familiar Vega Torremocha, denominación compuesta que respondía a la práctica habitual en las familias extensas de identificar el grupo familiar mediante la combinación de los apellidos de las ramas principales que lo componían. Este clan había acumulado a lo largo de varias generaciones un patrimonio agrario de tamaño considerable, con tierras de labor distribuidas en varios términos municipales de la comarca, con una cabaña ganadera de ovino y de vacuno de leche, y con algunas propiedades inmobiliarias en el propio Brihuega y en localidades próximas. La gestión de este patrimonio se había organizado históricamente de manera informal, con acuerdos verbales y con costumbres transmitidas de generación en generación, que determinaban quién usaba qué tierras, quién era responsable de qué activos y cómo se distribuían los beneficios de la explotación colectiva. A esta informalidad en la organización patrimonial, que había funcionado con relativa eficacia, mientras las generaciones mayores del clan mantenían la autoridad suficiente para dirimir los conflictos que inevitablemente surgían, comenzó a generar problemas crecientes a medida que aquellas generaciones envejecían y fallecían, y que sus descendientes, que tenían expectativas propias y que habían desarrollado sus vidas con mayor autonomía, comenzaban a cuestionar los acuerdos heredados. El clan incluía en 1979 a miembros de 3 generaciones activas, con ancianos que aportaban la memoria histórica de los acuerdos y de las costumbres, con adultos en la plenitud de su vida laboral que gestionaban efectivamente los recursos, y con jóvenes que comenzaban a incorporarse a la toma de decisiones con ideas que en muchos casos diferían de las de sus mayores. Las tensiones internas del clan Vega Torremocha habían comenzado a manifestarse de manera más abierta durante los años anteriores, coincidiendo con varios fallecimientos en la generación mayor que habían dejado sin resolución clara cuestiones sobre la titularidad y la gestión de determinados bienes. La muerte del patriarca más anciano del clan, ocurrida en 1976, había abierto una disputa sobre la transmisión de unas tierras que según unos debían pasar a sus hijos directos y según otros debían mantener su carácter de uso colectivo para todo el clan, conforme a una costumbre que los documentos formales no recogían, pero que muchos de los miembros mayores recordaban como un acuerdo explícito de generaciones anteriores. Esta disputa había dado lugar a procedimientos judiciales que estaban todavía en curso en 1979 y cuya resolución afectaría significativamente a los intereses económicos de diferentes ramas del clan, de manera que no podía satisfacer a todos. Dentro de este contexto de tensión patrimonial, y existía también una división de carácter más personal entre 2 ramas principales del clan, que en la terminología habitual de las familias extensas de aquella región
eran denominadas por los nombres de los hermanos que habían dado origen a cada una. La rama que tenía como ascendiente a quien en vida había sido el primogénito del fundador del patrimonio familiar, consideraba que le correspondían derechos preeminentes en la gestión y en el disfrute de los bienes, argumentando tanto la primogenitura como la mayor contribución histórica de su rama a la acumulación del patrimonio. La rama descendiente del segundo hijo del fundador discutía esta interpretación y argumentando que las contribuciones de ambas ramas habían sido equivalentes y que los derechos de todos los miembros del clan debían ser tratados con igual consideración, independientemente del orden de nacimiento de los ascendientes de cada rama. Esta división fundamental se complicaba por la existencia de ramas menores, procedentes de matrimonios de hijos e hijas de las dos ramas principales, ramas que mantenían vínculos con una u otra de las facciones principales, pero que también tenían intereses propios que no siempre coincidían exactamente con los de ninguna de las dos. El mapa de alianzas y de antagonismos dentro del clan era extraordinariamente complejo, con lealtades que podían cambiar según el asunto específico que estuviera en discusión, y con individuos que mantenían relaciones cordiales con miembros de la facción opuesta a la que teóricamente pertenecían en virtud de sus vínculos de parentesco. Los meses de enero y febrero de 1979 habían sido especialmente tensos en el seno del clan, coincidiendo con el período de campaña electoral previa a las elecciones generales del 1 de marzo. Las elecciones municipales que se celebrarían en abril, y que eran las primeras de carácter democrático para los ayuntamientos españoles desde la Guerra Civil, añadían una dimensión política a los conflictos internos del clan, dado que varios de sus miembros tenían aspiraciones a los cargos municipales y que el control del ayuntamiento de la localidad donde se concentraba mayor parte del patrimonio familiar podía tener implicaciones para los procedimientos administrativos relacionados con las propiedades en disputa. Estas aspiraciones políticas cruzadas habían generado nuevas fricciones que se superponían a las disputas patrimoniales preexistentes. Fue en este contexto de acumulación de tensiones cuando, en los últimos días de marzo de 1979, varios miembros del clan Vega Torremocha recibieron lo que describirían posteriormente como una invitación a una reunión familiar. La invitación, que fue comunicada de manera verbal, en la mayoría de los casos, aunque en algunos llegó por escrito mediante nota entregada en mano, convocaba a los destinatarios a una reunión que se celebraría el domingo 8 de abril en la vivienda familiar más antigua del clan, una casa de labranza situada en el término de una aldea próxima a Brihuega, que había sido heredada del fundador del patrimonio y que tenía un valor más simbólico que económico, dado su estado de mantenimiento, aunque conservaba la condición de referente espacial de la memoria familiar. El análisis de quienes habían recibido la convocatoria y quienes no fue uno de los elementos más reveladores que la investigación posterior identificó como indicativo de la naturaleza premeditada de lo que estaba siendo organizado. De los aproximadamente 40 miembros adultos del clan que residían en la comarca y que en condiciones normales habrían sido convocados a una reunión de asuntos familiares, solo 16 habían recibido la invitación. El examen del perfil de los convocados revelaba que todos ellos pertenecían a la rama que había históricamente reclamado derechos preeminentes sobre el patrimonio familiar, es decir, a la facción que en el vocabulario interno del clan
era identificada con la descendencia del primogénito. Los miembros de la rama rival y de las ramas intermedias que mantenían posiciones más favorables a la distribución igualitaria de los derechos no habían sido incluidos en la convocatoria. Esta circunstancia no fue percibida como anómala por todos los convocados antes de que los hechos se produjeran, dado que no era infrecuente en el funcionamiento de las familias extensas que cada facción organizara reuniones propias para coordinar sus posiciones antes de los encuentros más amplios. Sin embargo, algunos de los convocados comentaron posteriormente haber encontrado algo inusual en el tono de la invitación y en el énfasis con que se había señalado la importancia de la asistencia y la necesidad de guardar discreción sobre la convocatoria, sin comunicarla a miembros del clan que no hubieran recibido invitación directa. Este énfasis en la discreción, que resultaría enormemente significativo en la reconstrucción posterior de los hechos, fue atribuido por algunos de los convocados a la costumbre habitual de las reuniones de coordinación interna, que no querían generar tensiones adicionales con la facción rival antes de estar preparados para presentar una posición unificada. La casa de labranza, donde se celebró la reunión, era una edificación de planta rectangular, distribuida en torno a un patio central, con muros de piedra gruesos que proporcionaban aislamiento térmico natural y que amortiguaban considerablemente los sonidos del interior. Tenía una sola puerta de acceso al patio desde el exterior, una puerta de madera maciza con cerrojo interior que en estado cerrado proporcionaba un aislamiento efectivo respecto al exterior. Las ventanas de las habitaciones principales daban al patio interior antes que a la calle exterior, lo que limitaba la visibilidad desde el exterior hacia los espacios interiores de la edificación. Estas características arquitectónicas, propias de las construcciones agrarias tradicionales de la zona y que respondían a necesidades funcionales de seguridad y de protección climática, adquirirían una relevancia particular en el análisis que la investigación haría posteriormente de las condiciones en que se habían producido los hechos. El domingo 8 de abril de 1979, los 16 miembros del clan que habían sido convocados se desplazaron hasta la casa de labranza durante las horas de la mañana. Los testimonios recogidos durante la investigación posterior indicaban que la llegada se había producido de manera escalonada, con personas o grupos de personas que habían llegado en momentos diferentes entre las 9 y las 11 de la mañana. El desplazamiento desde Brihuega y desde las localidades próximas había sido realizado en vehículos privados, principalmente los tractores y los coches que constituían el parque de transporte habitual de las familias agrarias de la zona en aquella época. Varios de los testigos que habían visto pasar los vehículos en dirección a la aldea donde se encontraba la casa describían haber observado que algunos de los ocupantes transportaban objetos que no correspondían al equipo habitual para una reunión familiar, aunque en aquel momento ninguno de ellos había atribuido especial significado a esta observación. El descubrimiento de lo que había ocurrido en el interior de la casa de labranza se produjo en las primeras horas de la tarde de aquel domingo. Un vecino de la aldea, que había observado la llegada de numerosos vehículos durante la mañana y que durante las horas siguientes no había visto ningún movimiento ni salida de personas, y que al atardecer percibía una quietud que contrastaba con la actividad de la llegada, ni se acercó a la finca y encontró la puerta del patio cerrada con el cerrojo interior.
Al no obtener respuesta a sus llamadas y al apreciar indicios que describió como perturbadores, sin precisar exactamente cuáles en aquel primer momento, se desplazó al puesto de la Guardia Civil para comunicar su preocupación. Los agentes que respondieron a esta comunicación se desplazaron a la propiedad, forzaron el acceso y encontraron en el interior de la edificación los cuerpos de varias personas. La escena que encontraron los agentes en el interior de la casa de labranza requirió de manera inmediata la movilización de efectivos adicionales y la notificación al juez de guardia y al médico forense. Sin revelar detalles que excedan lo necesario para la comprensión del caso, o puede señalarse que los cuerpos de 7 personas fueron encontrados en distintos espacios interiores de la edificación, todas ellas con lesiones físicas graves que la posterior autopsia forense establecería como causa de muerte. Había también en el interior de la edificación otras personas que se encontraban vivas, pero con lesiones que en algunos casos requerían atención médica urgente, y que en el estado de shock y de desorientación en que se encontraban, no podían proporcionar, en aquel primer momento, información coherente sobre lo que había ocurrido. La naturaleza del espacio donde se habían producido los hechos, una edificación cerrada, a la que sólo podía accederse a través de la puerta principal, que había sido asegurada desde el interior, no planteaba desde el principio preguntas sobre la dinámica de lo que había ocurrido, que la investigación tardaría semanas en comenzar a responder. La distribución de los cuerpos en distintas habitaciones de la planta baja y en el patio interior, combinada con las posiciones en que fueron encontrados y con las características de las lesiones que presentaban, sugería una secuencia de hechos que no podía haber sido resultado de un único enfrentamiento simultáneo, sino de acciones desarrolladas en distintos momentos o en distintos espacios de manera sucesiva. Esta característica era coherente con la hipótesis de una actuación planificada, pero creaba dificultades considerables para la reconstrucción de la secuencia exacta de los hechos. El análisis forense de la escena fue realizado con la metodología disponible en aquella época, que, aunque menos sofisticada que la que estará disponible en décadas posteriores, permitía obtener información significativa sobre la temporalidad y la dinámica de lo que había ocurrido. Los peritos examinaron la distribución de las evidencias materiales, las posiciones de los cuerpos, las características de las lesiones y cualquier otro elemento físico que pudiera contribuir a la reconstrucción. Se documentaron, mediante fotografías y mediante croquis detallados, todos los aspectos relevantes de la escena. Se recogieron muestras de evidencias biológicas y materiales que serían enviadas para análisis a los laboratorios de la Guardia Civil. Los supervivientes de lo ocurrido, o que en los días siguientes fueron recuperando la capacidad de proporcionar información coherente a medida que el shock inicial se atenuaba y que el estado de sus lesiones lo permitía, constituyeron la fuente de información más directa sobre la dinámica de los hechos. Sus testimonios, recogidos con cuidado por los investigadores, en condiciones que garantizaran tanto su protección como la fiabilidad de la información obtenida, describían una secuencia de acontecimiento que comenzaba con la reunión aparentemente ordinaria de los primeros momentos y que derivaba en una situación de violencia que varios de ellos describían como rápida en su inicio y como resultado de acciones que claramente habían sido preparadas con antelación. Los supervivientes no podían proporcionar una versión completa y coherente
de todo lo que había ocurrido, dado que cada uno había vivido los hechos desde su posición específica en el interior de la edificación, y ninguno de ellos había tenido una visión de conjunto de toda la secuencia. Los testimonios de los supervivientes, analizados de manera conjunta con la evidencia física de la escena, permitieron a los investigadores construir una hipótesis de trabajo sobre la dinámica de los hechos que fue refinándose a medida que avanzaba la investigación. La hipótesis señalaba que en el interior de la reunión familiar se había producido una actuación violenta premeditada, ejecutada por un grupo de personas contra otro grupo, y que la selección de quienes habían sido convocados a la reunión respondía a una distinción entre quienes ejecutarían la violencia y quienes serían sus destinatarios. Esta hipótesis era coherente con el análisis del perfil de convocados que la investigación había realizado, aunque su verificación requería establecer, de manera individualizada, quién había sido responsable de qué acciones específicas en el transcurso de lo ocurrido. La identificación de los responsables individuales de las distintas agresiones que habían causado las muertes y las lesiones fue el aspecto más complejo de la investigación, dado que los hechos habían ocurrido en un espacio cerrado, sin testigos externos, y con la participación de un grupo de personas, algunas de las cuales eran también víctimas y otras responsables. Los supervivientes que podían ser considerados responsables tenían razones poderosas para proporcionar versiones que minimizaran su participación o que la encuadraran como respuesta defensiva ante agresiones de otros. Los supervivientes que eran víctimas tenían capacidades de observación limitadas, dado el estado en que se encontraban durante los hechos y las dificultades inherentes a la situación. La evidencia física, aunque útil para establecer aspectos de la dinámica general de los hechos, no siempre permitía atribuir acciones específicas a personas específicas de manera inequívoca. La investigación se extendió durante varios meses, con múltiples rondas de interrogatorios a todos los supervivientes y a todos los miembros del clan que pudieran tener información relevante. Se reconstruyeron de manera detallada los días previos a la reunión, buscando evidencias de la planificación que la naturaleza de lo ocurrido hacía casi inevitable que hubiera existido. Se examinaron las comunicaciones entre los miembros del clan en las semanas anteriores mediante el análisis de cartas, de conversaciones recordadas por testigos y de cualquier otro elemento que pudiera documentar el proceso de preparación. Se investigaron las adquisiciones recientes de objetos que pudieran haber sido utilizados como instrumentos, siguiendo las cadenas de suministro que en aquella época sin registros electrónicos dependían de la memoria de vendedores y de posibles testigos de las transacciones. El elemento más revelador que la investigación encontró en la reconstrucción de los días previos fue el análisis de la propia convocatoria de la reunión, el examen de quiénes habían sido citados y quiénes no, y la correlación entre esta distinción y la distribución de responsabilidades y de victimización que los hechos habían producido, constituía el indicio más poderoso de premeditación disponible. La convocatoria había operado como un mecanismo de selección, separando a los que serían agresores de los que serían agredidos bajo la apariencia de una invitación familiar ordinaria. Esta separación previa, que sólo podía ser explicada por un conocimiento anticipado de lo que iba a ocurrir, era la evidencia más clara de que los hechos habían sido planificados con anterioridad por quienes habían organizado la reunión.
de la reconstrucción de quien había organizado la convocatoria fue objeto de considerable atención durante la investigación. En la mayoría de los testimonios, la iniciativa de la reunión era atribuida a una persona específica dentro de la facción que había resultado ser la agresora, persona que había comunicado la convocatoria a los demás miembros de su facción y que había coordinado los aspectos prácticos de la organización. Sin embargo, establecer si esta persona había actuado de manera unilateral o si la decisión había sido tomada colectivamente por un grupo era una cuestión que los testimonios no resolvían de manera unívoca y que tenía implicaciones significativas para la atribución de responsabilidades en el proceso judicial. El juez de instrucción que dirigió el proceso adoptó un enfoque metódico que reconocía las dificultades probatorias inherentes al caso. El sumario que se fue construyendo a lo largo de los meses de instrucción integraba toda la evidencia disponible, desde los informes forenses hasta los testimonios de supervivientes y testigos externos, desde el análisis documental de la convocatoria hasta la reconstrucción de los antecedentes del conflicto familiar. Este sumario constituía un documento de considerable extensión y complejidad que reflejaba la dificultad de establecer responsabilidades individuales en el contexto de unos hechos que habían tenido un carácter colectivo. Los procesados, que fueron los miembros supervivientes de la facción agresora, debieron responder ante la Audiencia Provincial de Guadalajara por los homicidios cometidos durante aquella reunión. El proceso fue uno de los más complejos que aquella sala había conocido en años recientes, dado que la multiplicidad de acusados, la complejidad de los hechos y la dificultad de la atribución individual de responsabilidades requerían un nivel de análisis jurídico y probatorio fuera de lo ordinario. Las defensas de los distintos acusados desarrollaron estrategias en parte coincidentes y en parte divergentes, con algunos acusados admitiendo ciertos grados de participación, mientras negaban otros, y con otros manteniendo posiciones de negación más amplia. La sentencia que finalmente se dictó estableció responsabilidades diferenciadas entre los acusados, o atribuyendo a algunos la condición de autores directos de determinadas muertes y a otros la de inductores o cooperadores necesarios, y aplicando penas que en los casos más graves sumaban varios decenios de privación de libertad. La sentencia fue recurrida por todas las defensas y por las acusaciones que consideraban insuficientes algunos de los pronunciamientos, dando lugar a un proceso de segunda instancia que confirmó los aspectos esenciales de las condenas, aunque con algunas modificaciones en la calificación jurídica de determinadas participaciones. Las consecuencias para el clan Vega Torremocha fueron definitivas en términos de su existencia como unidad familiar funcional. Las muertes de 7 de sus miembros y el encarcelamiento de varios otros habían reducido de manera drástica el número de personas que lo componían, o la división entre las facciones, que ya era profunda antes de los hechos, se había convertido después de ellos en una separación absoluta e irreversible. Los supervivientes de la facción agredida no podían mantener ningún tipo de relación funcional con los familiares de los condenados, y los vínculos de parentesco que habían unido durante generaciones a las distintas ramas del clan se convirtieron en fuente de dolor y de resentimiento antes que en base de ninguna forma de solidaridad. El patrimonio familiar, que había sido la razón última de todos los conflictos que habían conducido a los hechos, quedó en una situación de extraordinaria complejidad jurídica y práctica. Los procedimientos de herencia de las personas fallecidas
los embargos de bienes de los condenados como consecuencia de las responsabilidades civiles establecidas en la sentencia y las disputas que continuaron entre los supervivientes sobre los derechos que cada uno reclamaba, crearon una situación en la que la gestión del patrimonio fue prácticamente imposible durante los años siguientes. Algunas tierras quedaron sin labrar, algunos activos se deterioraron por falta de mantenimiento, y el valor del conjunto disminuyó de manera considerable respecto a lo que había sido antes de los hechos. En la comunidad de Brihuega y de la comarca, el impacto de los acontecimientos fue de larga duración. La familia Vega Torremocha había sido durante décadas uno de los grupos de referencia de la vida social y económica de la zona, y su destrucción como unidad funcional dejaba un vacío que se percibía en múltiples aspectos de la dinámica comunitaria. Los vecinos que habían tenido relaciones habituales con miembros de la familia debían ahora gestionar la incomodidad de mantener relaciones con personas que eran parte de la familia en la que se habían producido aquellos hechos. Los profesionales, los comerciantes y los funcionarios que habían tenido trato regular con el clan en sus asuntos económicos y administrativos se encontraban ante una situación nueva y compleja. El análisis de lo ocurrido que se fue desarrollando en los meses y años posteriores identificaba en el mecanismo de la convocatoria selectiva el elemento más perturbador del caso. La reunión familiar había sido utilizada como un instrumento de organización de la violencia, aprovechando la confianza implícita en la convocatoria familiar para reunir a las personas destinadas a ser víctimas en un espacio controlado del que no podían escapar fácilmente. Esta instrumentalización del mecanismo de la reunión familiar, que es por definición un espacio de encuentro de personas vinculadas por lazos de confianza y de parentesco, resultaba especialmente perturbadora porque implicaba la traición de un código de relación que las familias extensas rurales consideraban fundamental para su funcionamiento. Una reunión familiar no era sólo un encuentro de personas, sino la expresión de un vínculo que se suponía más fuerte que cualquier conflicto y que ofrecía protección precisamente porque se basaba en la confianza recíproca entre quienes compartían un origen común. La preparación deliberada de aquella traición, que había requerido la selección cuidadosa de los convocados, la organización práctica de los instrumentos y de los medios, y la coordinación entre los diferentes participantes en la ejecución, evidenciaba una capacidad de planificación fría que los observadores del caso encontraban extraordinariamente difícil de integrar en su imagen habitual de los conflictos familiares, que tendían a concebirse como expresiones de ira o de desesperación, más que como resultado de deliberaciones racionales sobre objetivos y medios. Lo que los hechos de aquel domingo de abril en la casa de labranza de la Alcarria revelaban era la posibilidad de que un grupo de personas vinculadas por lazos familiares pudiera organizar una actuación violenta de manera tan deliberada y tan eficiente como si se tratara de cualquier otro tipo de proyecto colectivo que requiriera coordinación y preparación, utilizando precisamente los mecanismos de confianza y de convocatoria propios de la vida familiar como herramientas al servicio de ese proyecto. Los archivos del proceso judicial, que incluían el extenso sumario de instrucción, las actas del juicio oral, las sentencias de primera y de segunda instancia y la documentación complementaria generada durante años de tramitación, me constituyeron el registro más completo de un caso que había puesto de manifiesto tanto las posibilidades de violencia que podían desarrollarse
en el seno de las familias extensas rurales, cuando los conflictos patrimoniales alcanzaban determinada intensidad, como las dificultades que el sistema judicial encontraba para atribuir responsabilidades individuales, cuando los hechos habían tenido un carácter colectivo y habían ocurrido en circunstancias que limitaban la capacidad de obtener evidencias inequívocas sobre la participación específica de cada persona. Este doble registro de la violencia posible y de la dificultad institucional para responderle con plena eficacia era quizás la lección más duradera que el caso de la familia Vega Torremocha dejaba para quienes lo examinaran con la distancia que los años proporcionan.